Polvo y miseria, bienvenido, bienvenida. Vamos a hablar hoy de la fe, pero vamos a poner en contexto esto de la fe. Y el tema de esta cápsula o segmento se llama así o es este: la fragilidad de la fe y su poder inherente. Esto es una contradicción, es una paradoja. Y es que la fe es probablemente la sustancia espiritual, por decirlo de alguna manera, o una potencia espiritual que Dios nos da, de lo más frágil que pueda existir. En un segundo se pierde la fe. Por otro lado, es el poder máximo que Dios nos da, o uno de los poderes máximos. Yo diría que es el máximo, porque sin fe no podríamos orar, sin fe no podríamos estudiar. Obviamente sabemos que la fe sin obras está muerta, pero ahorita vamos a hablar de la fe, de su patética fragilidad y a la vez su adyacente o inherente poder, más bien. ¿Cómo explicas esto, Luis? ¿Cómo estás? Pues bendito Dios, aquí viendo cómo una de las máximas herramientas que Dios nos ha dado efectivamente se vuelve una máquina que no se sabe manejar si no se tiene el manual de Dios. Muy bien. Y muchos creyentes, muchos hijos, hijas de Dios tienen una fe débil. ¿Cuál es la causa de que muchos y muchas pues tengan una fe tibia, débil, frágil, que con cualquier contratiempo, con cualquier prueba la pierden? Tiene que ver mucho con el crecimiento espiritual. ¿Qué tanto las personas buscan a Dios en oración, en estudio de la palabra, ponen por obra el mandamiento, el amor, predicar el evangelio, el congregarse, el servir? Con todas las cosas que tienen que ver con el estar agradando a Dios, van regalando de parte del Señor ciertas pistas, ciertas regalías de crecimiento en las que la estatura de la fe también empieza a crecer. Sin embargo, sí es un buen tema el decir que es una contradicción el tema como lo estamos presentando. Es frágil y es el máximo poder, la máxima herramienta que Dios nos da. Así es. Sería bueno primero abordar el punto por qué es frágil. Es frágil porque pues a veces las circunstancias son tan difíciles y adversas a la fe que todo pareciera perdido y la fe pareciera estarse menguando, y en lugar de tomarla como la herramienta de poder, como que nos hundimos ante la adversidad. En ese sentido es frágil. Otra cosa en la que también es frágil es porque aún los mismos discípulos decían en Lucas 11 al Señor que los enseñara a orar, y entre las enseñanzas que les daba en ese contexto hablaba de tener fe para si tuvieres fe como un grano de mostaza. Ahí es el punto que yo quería llegar. ¿No es la fe de un niño la que Dios quiere que tengamos? Efectivamente, la fe sencilla es la que puede hacer más cosas. Cuando la fe empieza a llenarse de intelecto o quiere respuestas, empieza a limitar el poder de las cosas que no se pueden explicar, por eso es fe. Eso es correcto, pero una cosa es intelecto y otra cosa es doctrina, porque también la fe, si no está robustecida con la doctrina, pues es una fe débil. Así es, esa parte la vamos a fortalecer en la sección de por qué la fe es un argumento muy poderoso. El otro motivo por el que la fe es muy, muy débil tiene que ver porque a veces no hay buen alimento espiritual de parte de la guianza o del sistema de estudio. En ese sentido, el tener nada más picando una u otra frase o siempre estar escuchando el mismo sermón, no hay un crecimiento, no hay una vivencia, no hay una experiencia con Dios viva y eficaz. En ese sentido, es por eso es que es importante la comunión, porque la comunión nos transporta de una fe pequeña de ir creciendo hasta una fe que ya se pone por obra en diferentes circunstancias. Entonces se vuelve una fe tan poderosa como para decirle a este monte, pásate o desarráigate y muévete allá, y tú vas a explicar a qué montes me estoy refiriendo. Sí, los montes, hay diversidad de problemas, de pecados, de pruebas, acechan en ponerse en el paso y no dejarnos pasar al otro lado. Entonces, al ponernos en fe, es no desistir ante la situación, el perseverar en medio de la adversidad, aunque no veas respuestas, seguir caminando en fe, y es entonces cuando empieza a crecer y se empieza a avivar o Dios empieza a revelar.
Ahora, una cosa que es también interesante poder notar es los diferentes ángulos desde los que la Biblia ve la fe. Por un lado, lo ve como un don de Dios. En Efesios 2:8 dice que viene de parte de Dios. Es algo que Él otorga como una herramienta para que por medio del Espíritu Santo la aprendamos a usar. Sin embargo, también está el otro aspecto donde la Escritura habla de si tuvieres fe. Entonces ahí también involucra que la persona esté con convicciones espirituales de saber en qué Dios cree y que su Dios lo puede hacer, y si es la voluntad de Dios que se haga. Bajo ese sentido, es la persona la que involucra el poner en acción, en activar esa fe que Dios le ha regalado. Yo creo, y estoy seguro más bien, que la definición más perfecta de la fe es la que nos ofrece Hebreos 11, que es la fe, es la certeza, la completa seguridad de lo que se espera, es decir, de que se puede ejecutar lo que se necesita creyéndolo, y la convicción de lo que no se ve, es decir, que Dios ahí está esperando a que clames a Él o a intervenir, pero no lo hace porque está esperando a ver, está diciendo no me ve, está a lo mejor debilitándose, está perdiendo dirección, pero debe de aprender a ver que aunque no me ve, allí estoy, y debe de buscarme, y a veces eso es lo que hace falta más, buscar a Dios, más que buscar la circunstancia, los peros, los problemas, más bien buscar cuál es la guianza en fe en Dios para los pasos a seguir. Y también es muy importante para que la fe se robustezca, pues conocer las promesas de Dios, y sobre todo las promesas para este tiempo, porque claro, la máxima promesa es vida eterna, no hay duda, ¿no? Pero hay un montón de promesas que Dios ha hecho para este tiempo, y si la persona pues no conoce estas promesas, o sí las conoce pero las olvida porque no estudia con constancia, porque pues ahí de repente abre el libro, de repente se congrega, pues obviamente esta persona o personas que se conduzcan con este grado de tibieza, pues ante la más mínima prueba o contratiempo o circunstancia adversa a lo que ellos esperan, pues van a caer. Así es. Aquí es donde vamos a separar ese punto de el tener el intelecto y lo que es la doctrina. La doctrina está llena de principios de fe, que son leyes espirituales que Dios ha establecido para que cuando se practiquen tengan resultados. En ese sentido, si hay una mala alimentación espiritual y no se conoce el poder de Dios, cómo opera, en ese sentido la fe flaquea o no se sabe cómo utilizar la fe. Así es. Entonces, no hay contradicción alguna. La fe es frágil porque somos frágiles y por cualquier cosa podemos perder la fe, pero al mismo tiempo es un poder tremendo, y sin duda alguna, para que la fe pues no deje de ser frágil, pero para dejar de tener una fe tibia o ser débiles en la fe, pues tenemos que ir por más revelación, definitivamente. Y esto no tiene nada que ver con el intelecto y la razón. No, definitivamente no. Por eso hay leyes espirituales que están en la Biblia. Ahí están los principios de fe de todo tipo, sea doctrinal, sea en práctica, sea de las verdades de Dios. Gran parte de los principios que están ahí, más bien todos los principios que están ahí, están a disposición de un Dios que pide nuestra fe, porque sin fe es imposible acercarse a Dios, porque dice la Escritura ahí mismo en Hebreos 11:1, que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, pues hagamos un llamado para aquellos y aquellas que están débiles en la fe y por lo tanto caen, siendo la fe por sí misma frágil, pero ya digo, no por causa de Dios, sino porque esta fe bendita está en cuerpos frágiles. O sea, la fragilidad de esta fe bendita y preciosa, una vez dada a todos los santos, como dicen Judas, no es frágil porque la fe sea frágil, sino porque se estaciona en seres frágiles. Pero la fe tiene que crecer. Sí, definitivamente. Cuando una persona está empezando a ver que reconocer su condición, que necesita ayuda, y empieza a buscarla en Dios, en ese momento empieza el sentir de fe, que todavía no es que venga directamente de Dios, pero dice Romanos capítulo 1 que en su interior ya busca a Dios. Ese sentir va creciendo cuando alguien le presenta a Dios y empieza a ver que Dios es real y empieza a experimentar el cambio en su vida. Ahí empieza otra vez otro escalón de fe.
a medida que empieza a estudiar y a conocer las promesas de Dios y empieza a alimentarse de promesas poderosas que se vuelven real en la vida, es otro escalón de fe. A medida que empiezan a venir los problemas, las pruebas, las tentaciones y toma como herramienta las promesas de la Biblia para combatirlas, es otro escalón de fe. Entonces es motivo para ir creciendo, ir pidiendo que Dios, el Espíritu, trabaje en esa área, porque finalmente la fe aparece también como don en 1 Corintios 12, del 7 al 9, es un don, es una herramienta del Espíritu Santo también en potencia y en poder. Y con esta sección también terminamos. ¿Por qué es tan poderosa? Porque de alguna manera... grandes de las cosas, movimientos, alcances de almas salvadas o de actividad de muchos siervos de Dios se llevaron a cabo todo por moverse por la fe. Hebreos 11 lo ilustró perfectamente. Por eso en Hebreos 11 se nos presentan a algunos y algunas de los adalides, de los paladines de la fe, y creo que sería bueno pues hablar de la fe de Abraham y en tiempos más recientes, por ejemplo, de Pablo. Y estos varones, pero también hubieron varonas, y las hay hoy en día, se mantienen firmes en la fe. Y es que sin fe es imposible tener unidad con Dios, absolutamente imposible. Sí, mencionando a estos personajes, hay unos versículos en esta misma galería de Hebreos 11 que son muy importantes, porque muchos de los que ahorita nos escuchan pudieran decir, bueno, si la fe es conseguir lo que no se ve, pues luego empiezan a pensar en la prosperidad. Sin embargo, y también creen que es síntoma de debilidad. Así, en el comunismo y en el ateísmo es solo los débiles buscan a Dios. Así es, y así también lo dijo Nietzsche. Así es. Sin embargo, lo que podemos ver es que en esta galería hay unos versículos que por ahí brillan en el capítulo, donde dice que muchos de ellos vieron de lejos y saludándolo y sin entrarlo. Entonces, y aún así lo recibieron, y es curioso ver cómo es de que ellos dicen que aunque lo vieron de lejos y lo saludaron, esperaban algo mejor. Entonces la fe, sea lo que se reciba o no se reciba, debe de ir más allá de lo que podamos ver, porque las promesas, finalmente, el hecho de que no recibamos lo que creímos no quiere decir que ahí esté, y el ejemplo lo dejan esos textos. Y no quiere decir que no lo vamos a recibir en los tiempos de Dios. Así es, en los tiempos de Dios. Por ejemplo, a Abraham se le prometió una gran descendencia. No vio más que un hijo, pero cuando regrese el reino milenial, como lo profetiza Yeshua en Mateo 25, y se sienten a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, él verá esa gran multitud. Así es. Y también tú, que hoy pues crees en el Señor sin haberle visto, él mismo ha dicho, bienaventurados los que sin ver han creído o creen. Se lo dijo a Tomás, justamente el incrédulo. Tomás era un gran intelectual, un gran racionalista. Él no estaba dispuesto a humillarse y cerrar los ojos y decir, bueno, pues creo sin ver. Porque pues este tema es muy importante, Luis, porque hoy en día estamos en una época cientificista completamente, en la que pues la gente no cree en lo invisible, en lo inverificable por métodos racionales, y justamente Yeshua es inverificable por medios racionales e intelectuales, pero por medio de la fe no solamente es entendible, sino algo mayor, le conocemos por fe. Así es, y incluso él deja huellas de evidencia. Más bien, en lugar de permitir que la ciencia busque demostrar la existencia de Yeshua, más bien Yeshua ha demostrado argumentos que benefician a la ciencia. Así es, ahí está otra de nuestro amado Yeshua. Yeshua, te amamos, y hacemos un llamado en 20 segundos, Luis. Sí, si estás pasando por dificultades de fe, ahí es donde estás viendo la fragilidad de la fe, pero fortalécete en las promesas para que encuentres en ellas las herramientas y la maquinaria necesaria, y utilizada como don por medio del Espíritu, puedas acrecentar tu fe y ver lo fuerte que es en medio de la adversidad. Entonces, no tiene comparación. La fe vale más que todas las riquezas y oro de este mundo, ¿verdad? Sí, porque tales cosas son materiales, pero fe, F-E, fortaleza espiritual. Así es. Fe, de fide, me fío. ¿Me fío de quién? Del Señor. No nos podemos fiar del hombre porque traiciona. Bienaventurado aquel varón que confía en el Señor, que pone en él su esperanza. Bueno, pues polvo y miseria, hasta la próxima. polvoymiseria.com